¿Por qué? Si somos tan modernos, seguimos repitiendo los mismos errores que los antiguos advirtieron hace milenios. La Biblia no es un libro muerto. No es un conjunto de supersticiones primitivas ni un simple manual moralista. Es, fundamentalmente, una cartografía del alma humana. Y aquí va una pregunta que vale la pena masticar con seriedad. ¿Qué sabía ese viejo y aparentemente desfasado texto que todavía nos sacude el alma cuando lo leemos con honestidad? La psicología moderna, con sus laboratorios, estadísticas y sofisticaciones terminológicas, apenas ha comenzado a describir lo que los sabios antiguos intuyeron a fuerza de experiencia directa, dolor existencial y observación rigurosa de la condición humana. La Biblia no fue escrita por científicos, sino por hombres que lucharon con Dios. Y eso no es poca cosa. El pecado no es un invento religioso. Es una observación psicológica. En la historia de Caín y Abel, una de las más breves y brutales jamás contadas, hay más comprensión sobre la oscuridad del alma humana que en muchos manuales de psicología clínica. Caín mata a su hermano porque su sacrificio no fue aceptado. Pero atención, Dios advierte a Caín antes del crimen. Le dice que el pecado está a la puerta, agazapado, y que él puede dominarlo. Eso es psicología pura. Es responsabilidad individual frente al impulso destructivo. Hoy lo llamaríamos autorregulación emocional. Lo envolveríamos con palabras bonitas. Quizá hasta diríamos que Caín fue víctima de un sistema injusto. Pero la Biblia no lo absuelve. Le dice algo que la psicología moderna a menudo evita decir. El mal que hiciste no es culpa de nadie más. Tú sabías. Tú decidiste. Esta narrativa enseña lo que Jung desarrollaría siglos después, que el mal no es una abstracción. Es una posibilidad latente en cada uno de nosotros. Y la única forma de enfrentarlo es con conciencia, responsabilidad y sacrificio. El sacrificio como estructura psicológica. Porque los antiguos ofrecían sacrificios. No eran simples ritos. Eran actos simbólicos de posposición de la gratificación inmediata. Algo que en lenguaje moderno llamaríamos la capacidad de demorar la recompensa. ¿Quieres éxito, salud, respeto, amor? Entonces renuncia hoy a lo que te sabotea. Eso es sacrificio. No necesariamente con fuego y altares, pero sí con disciplina, con honestidad, con decir la verdad aunque incomode. Cuando Abraham está dispuesto a ofrecer a Isaac, no es solo una historia perturbadora. Es una metáfora radical. ¿Estás dispuesto a entregar lo más valioso para encontrar el sentido verdadero? Porque si no lo estás, entonces serás esclavo de lo que amas. Y eso, psicológicamente, te destruirá. La verdad como fundamento de sanidad psíquica. No darás falso testimonio. Uno de los mandamientos más ignorados hoy. Pero no se trata solo de no mentir a los demás. Es mucho más profundo. ¿Cuántas veces te mientes a ti mismo? ¿Te dices que estás bien cuando estás perdido? ¿Que no te importa cuando en realidad te estás desmoronando por dentro? La mentira es un veneno psicológico. Minuto a minuto va debilitando tu estructura interna. Y el precio es alto. Ansiedad, depresión, desconfianza, caos. Viktor Frankl, otro gigante, dijo, el hombre no está destruido por el sufrimiento, sino por el sufrimiento sin sentido. Y la Biblia propone eso mismo, que la verdad no te hace invulnerable, pero sí te da sentido. Y eso es lo que te salva. La responsabilidad personal como antídoto contra el caos. Adán culpa a Eva. Eva culpa a la serpiente. El primer acto humano tras el pecado fue la evasión de responsabilidad. Y eso, sorprendentemente, no ha cambiado mucho. Hoy lo disfrazamos. Mi jefe, mi pareja, el gobierno, mi infancia. Pero el caos que ves fuera muchas veces es el reflejo del desorden que no has enfrentado dentro. ¿Quieres arreglar el mundo? Comienza ordenando tu habitación. La Biblia enseña lo que la psicología cognitiva confirmaría siglos después. Los actos concretos de responsabilidad reducen la ansiedad y devuelven agencia. No necesitas cambiar el sistema para tener dignidad. Necesitas asumir la parte que te corresponde. El sufrimiento, no como obstáculo, sino como camino. La Biblia no suaviza el sufrimiento. No te vende la ilusión de que puedes escapar del dolor si haces las cosas correctamente. Todo lo contrario. Desde Job hasta los Salmos, pasando por Lamentaciones y la crucifixión de Cristo, el sufrimiento está en el corazón del texto. No como castigo, sino como vía, como tránsito obligatorio, como prueba de carácter. ¿Y sabes qué es aún más inquietante? Que el sufrimiento puede tener sentido. Esto, para la mente moderna, es casi herético, porque hoy confundimos comodidad con bienestar.
y nos han convencido de que todo lo que duele debe ser eliminado o anestesiado. Pero el texto bíblico nos lanza una advertencia brutal. Si no encuentras un propósito en el sufrimiento te destruirá. Y eso es exactamente lo que vemos en miles de consultorios. Hombres y mujeres quebrados, no porque han sufrido, sino porque su sufrimiento les parece inútil, injusto, absurdo. La psicología existencial, Frank, Yalom, Kierkegaard antes que ellos, rescata esa intuición antigua, que el sufrimiento con propósito puede transformarte, pero el sufrimiento sin sentido te pudre, como agua estancada. Cristo no evitó el dolor, lo abrazó, y en esa entrega total nos dejó un modelo de redención. No por masoquismo, sino porque la cruz es el símbolo de aquello que no puedes evitar, pero que puedes cargar con dignidad. La lucha entre el orden y el caos. Génesis no comienza con una lista de reglas. Comienza con un principio mucho más profundo. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Es decir, había caos, oscuridad, desconcierto, y lo primero que hace Dios no es destruir el caos, sino crear orden a partir de él. Esto no es mitología ingenua. Es una descripción simbólica de lo que ocurre en la mente humana. Todos nacemos en cierto caos, con impulsos desordenados, ideas vagas, emociones salvajes. Y el proceso de maduración, psicológica, espiritual, moral, consiste en establecer límites. Nombrar las cosas. Separar la luz de la oscuridad. ¿Te das cuenta? La creación no es solo cósmica, es interna. Cada vez que estructuras tu vida con principios, estás repitiendo el acto divino, sacando orden del caos. Pero eso exige disciplina, exige renuncias, y sobre todo exige una claridad brutal sobre lo que está bien y lo que está mal. Hoy eso se ha vuelto impopular. Preferimos zonas grises, pero la Biblia no juega a medias tintas. Dice, «He aquí, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge, pues, la vida». El ego inflado, la Torre de Babel como diagnóstico moderno. La historia de Babel es más que una explicación del origen de las lenguas. Es una crítica feroz a la arrogancia colectiva, a la fantasía de que podemos construir un mundo perfecto sin necesidad de Dios, sin límites morales, sin humildad. ¿Qué hace la humanidad en esa historia? Se organiza para construir una torre que llegue al cielo. Es decir, intenta ser como Dios. No con reverencia, sino con orgullo, con soberbia técnica. ¿Y qué ocurre? El proyecto colapsa. Las lenguas se confunden. La unidad se fragmenta. ¿Te suena familiar? Vivimos en una era de torres de Babel digitales, ideológicas, políticas. Cada cual hablando su propio lenguaje, incapaz de comprender al otro. Y todo por un pecado tan viejo como el mundo, el ego desbordado. La psicología freudiana habla del yo inflado y del complejo de omnipotencia. La Biblia lo contó antes, y lo ilustró con una torre que se vino abajo por falta de humildad. El Mesías, no un salvador mágico, sino un modelo psicológico. Aquí viene lo que muchos no entienden. Cristo no es solamente una figura religiosa. Es un arquetipo, un mapa, una propuesta radical de integración. ¿Qué significa eso? Que Cristo representa lo que Jung llamaba el self realizado. No una vida libre de dolor, sino una vida que abraza su cruz con coraje. No una existencia sin conflicto, sino una que redime el conflicto a través del sacrificio, la verdad y el amor incondicional. Mira los evangelios. Jesús no evita a los leprosos, no escapa de los endemoniados, no censura al ladrón. Los enfrenta, los abraza, les habla con una autoridad que nace de la autenticidad, no del poder. Eso es madurez emocional. Eso es coherencia moral. Eso es integridad psicológica. El Cristo bíblico es el antídoto contra el cinismo moderno, porque no ofrece atajos, ofrece cruz. Y eso, para quien busca significado real, no es una carga, es una invitación. El desierto, donde muere el niño y nace el hombre. Israel pasó 40 años en el desierto, no porque Dios se olvidó de ellos, sino porque no estaban listos para la tierra prometida. ¿Cuántas veces tú también has estado en un desierto interno, esperando que algo cambie, sin entender que el cambio es tuyo? El desierto es el lugar donde las excusas se secan, donde no hay distracciones, donde el alma queda expuesta. Es, en términos psicológicos, la etapa de transición entre la dependencia y la responsabilidad. El niño interior llora por seguridad. El hombre interior se levanta y camina. No puedes saltarte el desierto.
No puedes evitar la incomodidad si quieres crecimiento real. El problema es que muchos se quedan allí, construyen tiendas, se instalan en el estancamiento. La Biblia dice, has estado demasiado tiempo en este monte. Levántate y avanza. La oración, más que pedir, es ordenar el caos interior. Hoy la oración ha sido reducida a una lista de deseos espirituales. Pero en la Biblia, orar no es solo pedir. Es confesar, ordenar, agradecer, escuchar. Es una forma de diálogo interior. Una reestructuración del pensamiento caótico. Cuando dices, Padre nuestro que estás en los cielos, está reconociendo que hay algo más grande que tú. Cuando dices, hágase tu voluntad, estás soltando el control neurótico. Cuando dices, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, estás practicando humildad y empatía, los dos pilares de la salud mental. La oración, bien entendida, es un ejercicio psicológico de alineación profunda. Y eso, curiosamente, lo entendieron antes los profetas que muchos terapeutas. El lenguaje como herramienta de creación y destrucción. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto no es poesía barata. Es una verdad que resuena con una profundidad psicológica inquietante. El lenguaje crea. El lenguaje destruye. La Biblia lo entendió antes que la neurociencia. Las palabras afectan el cuerpo, la mente, la identidad. Decir la verdad puede sanar. Mentir puede enfermar. La Escritura empieza con estas palabras. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Es decir, la creación comienza con un acto de enunciación. Con una palabra que da forma a lo informe. En tu vida pasa lo mismo. Cuando nombras tu miedo, lo delimitas. Cuando verbalizas una injusticia, la denuncias. Cuando expresas gratitud, transformas tu estado emocional. El lenguaje es tu herramienta más poderosa. No lo uses para justificarte. No lo uses para manipular. Úsalo para construir. La palabra, cuando es verdad, es estructura. Y la estructura es salud. Los proverbios, psicología cognitiva antes de Piaget. El libro de Proverbios debería leerse en todas las escuelas y clínicas. Es un compendio de sabiduría práctica, sin adornos, sin eufemismos. Y lo más fascinante es esto, funciona. Ve a la hormiga, o perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿Sabes lo que es eso? Una intervención conductual. Te muestra un modelo, te señala tu error sin insultarte y te empuja a actuar. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Duro? Sí. ¿Real? También. ¿Cuántas veces vuelves a lo que te hace daño? A la misma relación, al mismo vicio, al mismo pensamiento destructivo. Eso no es mala suerte. Es necedad. Y los proverbios no te lo endulzan. Y aquí está la clave. No necesitas un doctorado en psicología para entender lo que es sabio. Lo necesitas para justificar lo que ya sabes que está mal. Los proverbios te enfrentan con verdades básicas que muchos terapeutas hoy rodean con precaución. La Biblia no. Te dice, corrige al sabio y te amará. Corrige al necio y te odiará. ¿Y tú? ¿Cuál de los dos eres cuando le dicen algo que no quieres oír? El Padre justo, una figura necesaria, no opresiva. Vivimos en una época donde la figura del Padre ha sido demonizada o ridiculizada. La Biblia lo entendió desde el principio. El Padre es estructura, límite, identidad. No el tirano, no el ausente. El justo. Cuando Cristo llama a Dios Padre, no es una metáfora vacía, es una afirmación radical. Está diciendo que el orden moral del universo tiene rostro de Padre. Uno que protege, que guía, que corrige, que ama sin debilidad. Y eso, para muchos hoy, resulta insoportable, porque han sido heridos por padres ausentes, violentos o indiferentes. Pero aquí viene la paradoja. La ausencia de un buen padre no anula la necesidad de uno. La intensifica. Desde Freud hasta Lacan, la psicología ha reconocido el papel estructurante de la función paterna. Y sin embargo, culturalmente, nos hemos empeñado en borrarla. ¿El resultado? Hombres sin dirección, mujeres sin límites, hijos sin raíces, y toda una generación que llama trauma a cualquier forma de autoridad. La Biblia ofrece otra cosa. No un padre perfecto, pero sí uno justo, que exige, pero también perdona, que pone límites, pero también da sentido. Y eso no es opresión, es salvación. El mal no es un error, es una opción. Aquí llegamos a un punto incómodo, muy incómodo.
La psicología moderna, por razones compasivas, suele asumir que la mayoría de las conductas destructivas vienen del trauma, del entorno, de la ignorancia. Y en muchos casos es cierto. Pero no siempre. Hay maldad que no nace del dolor, sino del placer en hacer daño. Y la Biblia no le huye a ese hecho. Le pone nombre pecado, y no lo trata como un simple error lógico o una herida infantil. Lo trata como una decisión profunda, como una entrega voluntaria al resentimiento, al orgullo, a la envidia. Caín no fue un tonto. Fue un hombre que eligió no dominar su frustración. David no cayó con Betsabé por ignorancia. Cayó por lujuria. Judas no vendió a Jesús por necesidad. Lo hizo por conveniencia. El mal, en la Biblia, no se explica. Se confronta. Y esa es una de sus grandes lecciones. No todo lo que haces tiene justificación. Pero todo lo que haces tiene consecuencias. Conclusión. ¿Y si la psicología moderna tiene que aprender de la Biblia? Tal vez no necesitas más técnicas, más teorías, más excusas sofisticadas. Tal vez lo que necesitas es hacer lo que ya sabes que deberías hacer. La Biblia no es anticuada, es atemporal. No porque predice el futuro, sino porque entiende lo permanente, el corazón humano, con sus luces y sombras, con su capacidad de redención, pero también con su inclinación al autoengaño. La psicología moderna puede ayudarte a entender tus procesos, pero la Biblia te desafía a transformarte. No te trata como víctima, te llama a ser héroe. Y eso, para quien quiere vivir con propósito, es infinitamente más valioso que un diagnóstico. Entonces, la pregunta final es simple, pero brutal. ¿Quieres sentirte mejor o quieres ser mejor? Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Y si algo dentro de ti se removió una incomodidad, una claridad, una rabia, quizás entonces esta reflexión no fue en vano. Vivimos en un mundo que corre hacia el progreso con los ojos vendados, que se burla del pasado como si lo hubiera superado. Pero la evidencia grita otra cosa. Somos más sofisticados, sí, pero no más sabios. Tenemos más información, pero menos dirección. Más libertad, pero menos sentido. La Biblia, con sus páginas ásperas y brillantes, con su brutalidad y belleza, no vino a darte comodidad. Vino a darte verdad. Y eso, aunque hoy lo hayamos olvidado, es infinitamente más necesario que el confort. No te dice, todo está bien. Te dice, todo puede estar mal, y aún así, puedes hacer lo correcto. No te dice, eres perfecto tal como eres. Te dice, estás hecho a imagen de Dios, así que actúa como tal. Y eso no es un halago, es una orden, porque, al final del día, no se trata solo de conocerte. Se trata de dominarte, de hacer de tu mente un templo, no una celda, de tomar lo que has sufrido y convertirlo en carácter, de vivir como si tu vida tuviera peso, y, ¿por qué no decirlo?, de actuar como si Dios o la verdad, o el bien, o como prefieras llamarlo, te estuviera observando, no para castigarte, sino para recordarte quién puedes llegar a ser, si dejas de traicionarte. Así que no apagues esta voz con distracciones. No huyas hacia lo fácil, mira hacia adentro. Lucha hacia arriba. Y si un día, en medio de esa lucha, dudas de ti mismo como todos los hombres verdaderos han dudado alguna vez, recuerda estas palabras antiguas, eternas. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Eso no es un eslogan motivacional. Es el susurro de una generación de hombres que, aun entre ruinas, nunca dejaron de construir. La Biblia entendió la mente humana mucho antes de que existiera un diván. Porque antes que hablar de traumas, ya hablaba de pecado. Antes que nombrar al inconsciente, ya advertía del corazón engañoso. Y antes que ofrecer terapia, ya ofrecía verdad. No necesitas ser religioso para ver esto. Necesitas ser honesto. Porque lo que este libro antiguo revela no es un dogma, es una radiografía del alma. No te dice cómo sentirte mejor, te dice cómo ser mejor. Y eso, aunque incomode, es justo lo que más necesitamos hoy. Así que la próxima vez que te preguntes por qué estás estancado, perdido o lleno de ansiedad, no corras primero hacia la distracción. Haz lo que los antiguos hacían. Mira hacia adentro. Busca orden. Di la verdad, aunque duela. Y recuerda que no estás roto. Estás llamado, no para sobrevivir, sino para cargar tu cruz y caminar con dignidad. Si este contenido te desafió, si algo en ti se despertó, suscríbete al canal. Comparte esto con alguien que necesite escuchar verdades sin anestesia. Y déjame un comentario abajo. ¿Qué parte de este mensaje no vas a olvidar?
Estoy leyendo cada uno. Nos vemos en el próximo video.